Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los cristianos a nivel mundial en donde se encuentren, que tenga la bendición de Dios, donde llegue este bendito mensaje por este conducto o por otro conducto de cualquier santo, que la gracia y la paz estén con ustedes y este bendito amor de Dios de permitirnos en estos últimos tiempos todavía participar del llamamiento celestial y de estas riquezas que es palabra de vida, la podamos comprender, bendito pueblo de Dios. A todos los suscriptores, a todos los de España, Estados Unidos, Perú, México, en todo lugar, porque somos una familia, somos de un solo pueblo. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Me pongo a sus pies, benditos hermanos, para continuar con la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1. Ayer comenzamos el versículo 1 y el versículo 2. Así que siempre le pido la palabra de Dios, que es su boca, la palabra viva en su mano, para que constate que toda esta bendita palabra es de Dios y que usted tenga la santidad y la presencia para poder entender el lenguaje. Así que seguimos con esta epístola. Dice en el versículo 3, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. En la primera epístola a Timoteo, recordemos que Pablo le recuerda el pacto establecido sobre el fruto que debe de haber con los ministros dentro de la casa de Dios, dentro de la congregación, para que no dejara meter herejía, iniquidad o impiedad. Esta es la segunda epístola en donde primeramente se presenta este representante dándole gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia. Cuando dice Pablo, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, está hablando del primer pueblo, de los padres, recordando que Pablo viene de los judíos, de los hebreos, del linaje de Benjamín, y que precisamente en el primer pacto Pablo tuvo la conciencia limpia referente a los cultos y al primer pacto y al primer testamento que Dios estableció con el primer pueblo. De igual manera, en el pacto de Cristo Jesús, cuando Pablo se le quitó el velo y fue llamado, también sirve con limpia conciencia, cuando ya vimos nosotros, bendito hermano, lo que es la conciencia en las enseñanzas pasadas de Primera de Timoteo, pero lo vuelvo a repetir nuevamente cada que nos toque un versículo. Disculpe que sea repetitivo, pero mi deber es explayar y explicar bien para la gente que no ha dado un seguimiento. Entonces, hay dos creaciones que Dios ha hecho en todo el universo, a los cuales nos ha dado libre albedrío o voluntad propia, que es la conciencia, que son los ángeles y los seres humanos, para saber entre el bien y el mal, aun cuando nosotros no somos seres espirituales, aun estando en el mundo, aun estando en la carne. Nosotros, con la ley que tenemos o el gobierno que tenemos, tanto en casa por los padres o como en la nación en donde vivamos, sabemos si hacemos bien o hacemos mal. Es por eso que hay cárceles, es por eso que hay autoridades, es por eso que las personas que actúan de mala manera se esconden de las autoridades
y esconden sus ilícitos. De igual manera, cuando nosotros entramos por la puerta del redil, tenemos una conciencia sobre el pacto, sobre los mandamientos que Dios nos ha dado, si sabemos si los estamos guardando o no los estamos guardando. Tanto como en el discipulado como en el ministerio. En este caso, hablando de Pablo, era un ministro en donde él decía que su conciencia estaba limpia. Acuérdese también que yo le tocaba la vez pasada algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, y uno de ellos con los fariseos, cuando le trajeron a Cristo Jesús para tentarle a una ramera, y ya traían las piedras en las manos para apedrarla, como estaba escrito en el primer pacto. Pero recordemos que el pueblo estaba bajo el régimen romano por el pecado y querían tentar a Jesús para ir corriendo con el gobierno romano y decir que él no se sujetaba al César al dar la orden de asesinar a alguien. Pero Jesús contestó muy sabiamente cuando le dijeron: escrito está en la ley de Moisés, ¿tú qué dices, maestro, sobre esta ramera que está escrito? Él estaba escribiendo en la tierra. Y él dijo: que lance la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. Y la palabra de Dios dice que cada uno se fue acusado por su conciencia tirando las piedras. Entonces, esa es la conciencia. Y nosotros sabemos perfectamente bien si estamos como discípulos o como ministros guardando la ley. También cualquier persona que tiene un trabajo en cualquier parte y tiene un patrón, sabe perfectamente bien esa persona si está cumpliendo con el pacto que firmó cuando se le dio el trabajo, sabe si está haciendo conforme a lo que está establecido o no. Así nos diseñó Dios, así nos cableó Dios. De igual manera, yo, por ejemplo, soy arrendador, rento cuartos, tengo un contrato que antes de rentar un cuarto a algún estudiante, le digo: lea perfectamente bien las condiciones que hay aquí, tanto para beneficio de usted, a lo que yo estoy comprometido con usted y lo que usted se compromete. Una vez que lo lee, le digo: ¿lo entendió? Sí, ok, fírmelo. Y cualquiera de los dos que transgreda el pacto o el contrato, bueno, hay una ley para levantar alguna demanda. De igual manera que el juez es Cristo, tenemos un pacto establecido por Dios, por Cristo Jesús, y cada uno sabemos bien si estamos agradando a Dios o no lo estamos agradando. Entonces, Pablo estaba sirviendo, el cual sirvo. Y esto es muy importante porque también la palabra servir es una riqueza que nos trajo Dios por medio de Jesús y que se requiere una prueba, un discipulado, hasta alcanzar en manos del alfarero la estatura del varón perfecto, para que pueda tener el privilegio de lavar los pies, de servir al cuerpo de Cristo, de servir en la casa de Dios, la cual es la iglesia, y son ustedes. Así que es muy importante, como ya vimos en la primera epístola, cómo debe de ser el obispo, cómo debe de ser el diácono, irreprensible, casto de sí mismo, que tenga buen testimonio, etc. Entonces, el servicio, bendito hermano y bendita hermana, hasta el día de hoy, porque esto no es un evangelio primitivo, los primitivos son los que predican todas esas cosas, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no muda ni cambia porque Él es perfecto. Así que para poder ministrar, para poder servir, se necesita santidad, se necesita limpieza. Claro que la sangre de Jesús primeramente nos limpió y nos dijo: ya no peques más.
no regreses como la puerca al mundo. Y eso ya es una decisión propia de fe y de ser deudor a Dios, a los negocios, al campo que nos trajo y no al mundo. Entonces Pablo estaba sirviendo desde sus mayores con limpia conciencia y le dice también aquí en esta epístola a Timoteo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y claro, no es para darle gloria al hombre, ni en este caso a Pablo, porque hay muchos que dicen, Pablo mangos, Pablo nada, Dios por medio de Pablo. Lo único que yo le admiro a Pablo fue el esmero, el esfuerzo y haber confiado en Dios. Hasta ahí nada más. Toda la gloria es para Dios. Entonces, ese fruto de estar nosotros en todo momento en angustia, en estar en oración, en estar pensando principalmente por los que son de casa, por los que han alcanzado una estatura espiritual, por los que, y también por las ovejitas, ¿verdad? Como no nada más por Timoteo. Vemos también un versículo en Corintios en donde dice Pablo, pero me temo, Corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Adán y a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ese es un sentir de Dios, ese es el padecimiento, el estar como una madre preocupada por sus hijos, sin importar la edad ni el tamaño. Bien, entonces Pablo le estaba haciendo saber a Timoteo el sentir de Dios de estar orando, porque el tener la oración de un santo es de mucha ayuda, porque Dios escucha no a los pecadores, sino a los santos. Y un santo que esté orando por mí día y noche, pues ahora sí que si yo tropiezo, ahora sí que si los demonios me están acechando, las oraciones son poderosas. Así que aquí le hace saber uno de los mandamientos que Dios dejó para todos los santos de orar, y se lo está haciendo saber Pablo a Timoteo, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y dice aquí, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ahora también viceversa, el sentir de las lágrimas cuando uno está acostumbrado al Espíritu Santo por medio de un instrumento, al amor de Dios por medio de un instrumento, y Dios lo tiene que mandar a algún lado y por la obra, por el ministerio, pues es otro padecimiento, como cuando Cristo Jesús dijo, es necesario que yo me vaya porque les conviene que yo me vaya porque vendrá el Espíritu, pero cuando les fue quitado lloraron, se esparcieron, porque estaban acostumbrados a la presencia de Dios. Recordemos que Pablo era un instrumento y fue un instrumento para trabajar Dios por medio de Pablo a Timoteo, para darle una forma. Y sí, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que siervos que han llegado a tener un tamaño espiritual por medio de este servidor como instrumento y que han pasado años, pues en verdad muchas veces que no me ha tocado a mí más que una sola vez apartarme cuando ya tienen un crecimiento espiritual, cuando Dios ya les dejó una obra, pues hay lágrimas no de perdernos eternamente, sino de una comunión y una costumbre por medio de Dios que teníamos como una familia. Pero Dios, en muchas ocasiones, en el ministerio, en el crecimiento espiritual, cuando vamos creciendo, es como los hijos, por ejemplo, que yo como padre y madre, poniendo un ejemplo en el mundo para fortalecer más esta enseñanza, ¿verdad? Mi hijo ya cuando se recibe, ya cuando tiene una profesión, ya cuando se casa y se va a hacer su vida, porque así es, pues los padres lloran. Los padres lloran porque se habían acostumbrado al hijo, pero también da alegría porque empiezan una vida en un matrimonio
con parábolas. Yo no voy a decir que eso venga de Dios. Estoy poniendo ejemplos. Así también hay tristeza, pero hay alegría cuando sabemos que Dios ya preparó a alguien y que pues muchas veces lo tiene que apartar Dios para que empiece a trabajar también. Entonces, mire, deseando verte, porque recordemos que el ministerio de un apóstol es de ir en lugar en donde no se había predicado el Evangelio de Cristo y que en muchas ocasiones Dios le permitía a Pablo volver en donde ya estaban establecidas las iglesias para supervisar, para ver, recordando que no habían los medios de comunicación ni la tecnología que hay hoy. Así que Pablo muchas ocasiones regresaba. Acordémonos que Timoteo estaba en Éfeso con una obra. Entonces dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y ya expliqué lo que son lágrimas y de igual manera yo deseo verte para llenarme de gozo, porque no hay mayor gozo que ver a un hermano que me costó por medio de la fe y por medio del amor de Dios años para que tuviera una estatura espiritual y gozarme en la obra que tiene. También algunas ocasiones yo escuché decir a mi madre, no de mí, pero sí también de mí, de hermanos que llegaron a tener un título de decir, qué orgullosa estoy de ti, me siento muy orgullosa de ti, poniendo ejemplos terrenales. Pero aquí sobrepasa los ejemplos terrenales. Entonces, el mayor gozo es ver a un hijo, si es que fue una nodriza, si es que fue una verdadera esposa de Cristo, si es que verdaderamente hubo lágrimas y hubo años, pues es un gozo poder ver a alguien que conocí y cómo llegó del mundo, cómo el poder de Dios lo fue transformando, y es un gozo al contemplar el poder de Dios en una nueva criatura dedicada al amor. Es un gozo. De igual manera, ese fruto viene de Dios, porque no hay mayor gozo para Dios que ver a alguien que llamó como escogido, atesorando para la vida eterna. Dice en el versículo 5, trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. Que su abuela y su madre eran hebreos, eran de Israel, mas no el padre. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bien, aquí está diciendo entonces, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esto es muy importante. Recordemos, benditos hermanos y benditas hermanas, que la palabra es de Dios, no es mía, y que esta palabra ya no es para Timoteo, que la palabra está viva hoy para poder entender que hay muchos que se autodominan cristianos, que dicen que son cristianos, pero que la fe que ellos profesan la fingen. Yo les recuerdo el versículo que siempre saco porque es el más directo para poder entender esto. Oh cristiano, quien sea que seas tú, muéstrame tu cristianismo sin obras. Muéstrame tu fe sin estar en la cruz. Muéstrame tu fe en el mundo, en el pecado. Y yo te voy a mostrar mi fe en la cruz, en la muerte, en el fruto de amar a Dios y amar al prójimo. Yo te voy a mostrar mi fe de que puedo caminar el mar, de que soy un ser angelical, de que no tengo ninguna imagen tuya, ni de lo terrenal, sino que soy una criatura nueva,
un ser espiritual a imagen de Dios. Y ahí está una fe no fingida. Y claro que uno como representante se va dando cuenta a través del tiempo, mediante las ovejitas, quién es hipócrita y quién no es hipócrita. Porque una fe no fingida, primeramente la ve Dios y Dios puede actuar cuando hay una fe sincera. Porque cuando hay una fe sincera, va dejando el mundo y va practicando los mandamientos que para la carne es imposible, pero mediante la fe y mediante el fuego de Dios todo es posible. Entonces una fe no fingida es ir viendo una transformación de un ser animal, de un ser carnal a un ser espiritual. Y Timoteo había alcanzado ya el ministerio del diaconado, como ya lo estudiamos en Timoteo. Entonces aquí está diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, que ya no existía la abuela, pero que fue una cristiana entregada, y en tu madre Eunice, que también, y recordemos que muchas ocasiones la bendición para los hijos viene de los padres, porque sí dice la palabra, serás salvo tú y tu casa. Si yo nazco en una cuna cristiana, pues bueno, el mandamiento de Dios, la promesa de Dios es que la mejor herencia que yo le puedo dejar a un hijo por tomar mi cruz, por estar trabajando en la obra del amor, es que mi hijo el día de mañana no sea arrebatado por el demonio. Aquí vemos que la abuela y la madre se entregaron a Cristo Jesús. Dice, y yo estoy seguro que en ti también, Timoteo, esa fe que hubo en tu abuela y en Eunice estoy seguro que también la va a ver en ti. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero de todas maneras, así como en la primera carta, Dios, por medio de Pablo, a Timoteo le dijo que despertara para que cuidara la casa de Dios, para que cuidara y se fijara que no entraran herejes, sino que pusiera ancianos, que pusiera gente digna por Dios y no por el hombre, pues yo le digo algo, la obra de Dios y enfrentar a Satanás en una comunidad, en ese entonces como la de Éfeso, o en cualquier comunidad que haya hoy, solamente con el poder de Dios no podemos desmayar. Hay muchos que desmayan porque la lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra Satanás. Mas no en el primer pacto. La lucha era en carne, era una figura, era una sombra, pero vino lo verdadero. Así que vamos a ver cómo también aquí Dios va a despertar a Timoteo porque estaba descuidando, estaba desmayando por la primera carta y la primera epístola, porque recordemos que estemos en la segunda epístola. Ahora dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bien, recordemos, bendito pueblo de Dios, que Dios siempre nos habla con simbolismos para poder entender el fuego de Dios, aparte de que nos alumbra, como en el primer pacto, que en la noche iba como una torre de fuego guiando al pueblo, y en el día como una nube. Entonces, primeramente, el fuego de Dios representa la luz, recordando que Dios nos dice que estamos de noche, que el rey de este mundo, que es de la noche y trae tinieblas, es Satanás. Y que Jesús bajó a prendernos mediante la presencia del fuego de Dios para alumbrar en la noche, para no tropezar. Recuerde que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que está en mí no va a tropezar. Y también el fuego de Dios es muy importante porque representa también el poder para consumir mi carne. Mi carne
si está consumida, no me dobla a las concupiscencias o a las seducciones del mundo. Porque el hombre carnal, por naturaleza, busca las cosas terrenales, busca la mesa de Satanás. Por naturaleza, el hombre pecaminoso, que no tiene el fuego de Dios, por naturaleza busca las cosas de abajo. Por eso Dios no vino a juzgar a los que estaban en ignorancia, a los que no éramos pueblo de Dios. No nos vino a juzgar porque no teníamos ese fuego. Porque cuando entró el pecado, entró por un hombre, entró esa naturaleza, entró el hombre terrenal. Y por naturaleza buscábamos esas cosas. Ahora, la naturaleza que Dios nos dio es divina, es espiritual y precisamente mediante la fe. Ese fuego que no veo, pero que creo, quema la carne, quema los deseos, me quema las pasiones, como desde el primer pacto. Cada sacrificio que el sumo sacerdote ofrecía en el lugar santísimo, primeramente se degollaba al animal para sacarle toda su sangre, porque en el lugar santísimo no puede entrar carne ni sangre. Entraba carne, no puede entrar la carne ni las vísceras, únicamente entra la sangre. Entonces, afuera tenían en un fuego que consumir la carne ya como una sombra de lo que iba a venir, que el fuego de Dios consume mi carne a las pasiones de la carne y entraba la pura sangre. De igual manera, el pacto en este último, que es por fe, para poder entrar yo a participar de la naturaleza divina, a la casa de Dios, por el bautizo y por fe, necesité haber crucificado mi carne, sepultado mi carne, sepultado la naturaleza animal y por fe resucitar para consagrar y para que la carne no entre a adorar a Dios, sino mi vida entre a adorar a Dios. Porque ese es el crecimiento espiritual. El que tiene un crecimiento espiritual como Pablo, como lo tenía Timoteo, de cierta manera, no militan con el mundo, no se enredan en las cosas civiles, no tienen deseos, todo lo estiman como basura, porque son sangre, dedican su vida y ya no están en carne. Ahora, es muy importante no descuidarnos, ni desmayar, ni intimidarnos, ni que se nos haga un peso la obra de Dios, como en este caso a Timoteo, porque por la pereza, por falta de fe, podemos ir apagando ese fuego, la llenura del Espíritu Santo, que es el ministerio, porque la llenura es cuando hay una imposición de manos, y la imposición de manos, como ya lo habíamos nosotros hablado en enseñanzas pasadas, es el pacto del amor al prójimo, es el bautizo de un pacto de que Dios me escoge ya cuando salí del mundo para amar al prójimo, y el pacto de que voy a tener el don y el privilegio de ser la esposa de Cristo y que no me va a desamparar. Y eso es por el Sanedrín, eso es como ya lo vimos en los obispos, en los diáconos, que por imposición de manos y por fe, cuando Dios nos dice a quién, no por títulos ni por diplomas, pues se imponen para que empiecen la obra del amor, para que empiecen el ministerio, para que empiecen a poner el don ministerial en provecho común, que es la meta que tenemos que alcanzar. Es la estatura del varón perfecto, llegar al ministerio. Ahora bien, también un ministro se puede empezar a descuidar, empieza a desmayar, empieza a apagar la luz como las vírgenes insensatas que se estaban quedando dormidas, o más bien se quedaron dormidas y ya no tenían luz y le pedían aceite a las vírgenes prudentes. También que dice
Cristo hacía alumbre su luz delante de los hombres. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que este bendito fuego tiene muchísima enseñanza desde el Antiguo Testamento, porque en el primer pacto, como una sombra profética de lo que iba a venir, en el templo que estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de acacia, estaba el lugar santo, donde estaba la mesa de propiciación, la mesa de los panes y los candelabros, donde trabajaba el sacerdocio. El mandamiento de Dios era que no se apagara el fuego que había en los candelabros, que eran 7 lámparas, 3 a los lados, 3 al otro lado, que representan los seres humanos, el número 6, y la del medio, que representa a Cristo Jesús. Entonces el sacerdote, su función por medio de Dios era que no se apagara y que en todo momento tuviera aceite esa lámpara. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Es el trabajo que nosotros tenemos como sacerdotes, de estar exhortando, amonestando, redarguyendo, hablando, despertando en amonestación, para avivar el fuego si estamos en algún descuido, para que no se nos termine el aceite, que es el espíritu, el cual se me puede ir saliendo por la pereza, por el temor, por falta de fe, por los deseos de la carne, etc. Es un tema muy grande por el cual podamos contactar al Espíritu Santo o apagar el fuego del Espíritu Santo. Entonces dice, te aconsejo que avives el don de Dios. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ahora, ¿cómo voy a avivar el fuego? No como discípulo, sino como ministro en el servicio, porque habla de un don. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que todos los seres humanos nacemos con talentos, y esto es también dado por Dios. Y es muy importante detenerme tantito aquí, porque yo desde que comprendí eso, antes decía yo, o me decía mi papá o alguien, mira qué inteligente es tu primo, supo hacer negocios, tiene un intelecto muy grande, cómo quisiera que tú fueras como él. Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana, el que nos dio el intelecto, los 10 dedos, la mente, los talentos, es Dios, para que en todo sea glorificado Dios y no el hombre. Nosotros no trajimos ni el cerebro, ni el intelecto, ni el aprendernos las tablas, ni el hacer una carrera. Así nos diseñó Dios, pero para aprender estas cosas. Entonces, nacemos con talentos. Algunos tienen la habilidad de la carpintería, otros tienen la habilidad de la ingeniería, otros tienen la habilidad de la arquitectura, otros tienen la habilidad de ser artesanos, etcétera. Pero cada quien tiene un talento, o 2 o más. Pero dones, solamente el que es nacido de espíritu. Recuerde que dijo Cristo, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ningún ser humano nacido en el planeta Tierra, que nacimos con pecado, puede tener un don si no es que terminó de ser probado, si no es que terminó una forma en manos del alfarero, porque el don es un poder de amor para dar al servicio, dependiendo del don, y ministrar lo que Dios nos da, sea apóstol, sea maestro, sea profeta, sea evangelista, sea diácono, sea diaconisa, sea tener el don de la sanidad, el don de dar, etc. Entonces, aquí vemos que Timoteo, si analizamos, se estaba descuidando en la obra que en la primera epístola le había encomendado Dios a Timoteo. Porque ¿qué le dijo? ¿Se acuerda que vimos? Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos. Y le está encareciendo. Ahora, Timoteo no estaba practicando el pecado, no estaba en el mundo, no estaba en los deseos de la carne, simplemente estaba no poniendo la fe como su abuela
de decir todo lo puedo, voy a destruir a Satanás, así hayan 100,000 en contra mía, porque recuerda que estaba en un lugar donde había mucha apostasía, mucha herejía. Decía, aunque yo voy a enfrentar. Recuerda a David que enfrentó a un gigante y fue el único que no tuvo miedo cuando todo el pueblo estaba temblando y 40 días lo incitaba Goliat al pueblo y el pueblo fue cobarde. No hubo quien enfrentara más que aquel ungido muchacho joven que dijo, yo vengo en el nombre de Jehová y hoy tu cabeza estará en mi mano. Y esa es la fe en la obra, mi hermano, porque oposición la vamos a tener siempre. Primeramente nuestro Señor Jesucristo en la obra. ¿Cuánta oposición tuvo? Y Jesús, mediante la presencia de Dios, venció a Satanás y a todos los leones que siempre lo estuvieron acechando. Entonces, dice, avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le está recordando, recuerda Timoteo, que no es un diploma. Recuerda Timoteo, que Dios me dijo que ya estabas preparado y que tienes un pacto. Recuerda que ya te impusimos manos, Timoteo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí podemos entender y fortalecer más lo que ya le estoy adelantando y lo que ya le estoy explicando de la adversidad y de la oposición que también hoy también tenemos. Yo le digo, hermano y hermana, todo aquel que tiene a Dios, todo el que predica la verdad, el mundo nos va a aborrecer, nos van a perseguir, nos van a vituperar, se nos van a enfrentar por predicar la verdad. Yo le ponía ejemplo ayer, por ejemplo, de los partidos del gobierno, ¿verdad? Cómo se echan, cómo están peleando. Es igual aquí, nada más que aquí luego matan. Entonces, recordemos que también Cristo Jesús y Dios nos dice, no temas a quien pueda matar tu cuerpo, no temas a quien te pueda llevar a una hoguera. Porque claro que Timoteo estaba en otros tiempos muy diferentes a los que yo estoy aquí en México. Porque si yo estuviera en el Medio Oriente, bueno, quizá por estar predicando ya me hubieran decapitado o me hubieran quemado o me hubieran asesinado. Pero de igual manera, si yo tengo a Dios, no tengo un espíritu de cobardía y no me voy a callar, no voy a dejar de predicar la verdad, voy a enfrentar a los demonios, voy a enfrentar a aquellos falsos maestros que estaban tratándose de introducir a Efeso, a la iglesia que había ganado Dios por medio de Pablo. Y voy a enfrentarlos, como dicen Judas, contiende ardientemente por la fe, recordando que la lucha hoy no es con sangre ni con carne como en el primer pacto. Nuestra lucha es espada con espada, el verbo de Dios y la verdad contra la mentira. Y descubrir el fundamento que estos ministros disfrazados de Satanás tienen. Pero querían intimidar a Timoteo. Y si no te callas, y si no niegas, te vamos a quemar, te vamos a hacer esto. Ahora, recuerde, ¿qué dice Dios? No temas a quien pueda matar el cuerpo, no. Lo que traes adentro no lo va a poder matar, es el espíritu, ese es inmortal. Más témele a quien, con el que tienes el pacto, que lo desobedezcas y que te pueda matar en la segunda muerte, que es la separación eterna en el lago de fuego, por cobarde, por no cumplir, por no profesar la verdad. Entonces, ahí lo está despertando en amonestación. Y ya le está dando, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y claro, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, el primer pueblo, cuando no pecaba, los únicos que salían a la guerra eran hombres valientes. Hombres que tenían la presencia de Dios. De igual manera, no es que yo sea valiente, no. Jehová es Jehová de los ejércitos. Él me contrató como soldado, me adiestró, me dio el yelmo, una coraza, me dio la coraza, me dio el escudo, me dio mi calzado, me dio una espada. Y la presencia de Él no es cobarde, ni el espíritu que me resucitó.
Porque es Jehová de los ejércitos, el cual mueve ejércitos. Precisamente somos un ejército. Y en la guerra no van los cobardes. Sí, hay muchos cobardes que han menguado, que han negado la fe, que no prefirieron ser comidos por los leones, que no prefirieron ir a los aserraderos, que no prefirieron ir al horno de fuego, que prefirieron adorar a otros dioses como en Babilonia, en los tiempos de Daniel. Sí, hay cobardes, hay muchos cristianos cobardes hoy, pero dice en Apocalipsis 21:8 que los incrédulos y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y recuerde, el juicio empieza por la casa de Dios, no habla del mundo. Cuando habla incrédulos y cobardes, empieza el juicio por la casa de Dios. Entonces, aquí, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle y quiero darle testimonio por qué puedo comprender esta palabra, porque he vivido. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque cuando empecé a predicar la verdad, hubo oposición que me amenazaron. Me amenazaron de muerte. Me amenazaban, me decían con quitarme cosas, con voltearme espaldas. No me importó. Pero yo la gloria se la doy a Dios. Entonces, vamos, claro, no me voy a comparar con Timoteo porque eran tiempos. Pero si Dios me diera el privilegio de estar en un lugar así, lo único que le pediría es, no me abandonen, Señor, y vamos al frente, vamos a pelear. Bueno, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y aquí está, poder vencer a Goliat, poder vencer cualquier miedo. ¿Quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo porvenir. ¿Quién me separará de la guerra? ¿Quién me separará de mi don? ¿Quién me separará de la fidelidad que le debo a Cristo? De poder. Y ahí está, poder es decir y tener la fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Nos ha dado espíritu de amor. Y el amor es precisamente dar la vida por aquellos leones y osos que se quieren llevar a las ovejas y enfrentarlos para arrebatárselos de la boca. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y David peleó contra el oso y el león, ya proféticamente como una sombra, con los impíos y los inicuos, en donde empezamos en la primera epístola a ver estos herejes que querían llevarse a las ovejas. Ese es el amor, y no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus ovejas. Y recordemos, la vida la doy en santidad, la vida la doy estando totalmente muerto al mundo. Y de dominio propio, aquí está, cómo debe de ser el amor, cómo debo de entregar mi vida, si es que la quiero entregar por el amor a las ovejas, cómo debo de ir a pelear a la guerra. ¿Cómo no debo de ser cobarde? Bueno, con un dominio propio. ¿Qué es un dominio propio? Como dijo Pablo, porque yo golpeo mi carne para ponerla en servidumbre. A mí mis ojos me piden deleites de la carne y tengo dominio mediante el fuego de Dios para decir, quémate a este deseo que tienes. Mis manos quieren ir a trabajar al mundo, quieren dinero, les digo, tengo dominio propio sobre mis miembros, sobre mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, de lo que me pide mi carne, tengo dominio por medio del fuego de Dios para quemar los deseos por la fe. Y claro, que para alcanzar ese nivel se necesita primero ser una ovejita entregada a Dios y al cuidado de una iglesia santa, porque ese es el discipulado, llegar a tener esa estatura. Así que el dominio propio es llegar a ser un ser espiritual. Como dijo Pablo, ahora todo lo estimo como basura
por aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es, todo lo estimo como basura. Está hablando de todos los deseos de la carne. Entonces, eso es lo que quiere Dios y eso es lo que nos ha dado. Estas son las riquezas que Cristo Jesús nos trajo para llevar una vida recta conforme nos la pide Dios. Dice en el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en las iglesias herejes, como estaban entrando aquí, meten Cristos que no son los de la Biblia. Meten Cristos que no hablan de la cruz, que no hablan del sacrificio, que no hablan de la muerte, que no hablan de dejarlo todo, que no hablan de estimar todo como basura, todo que son ídolos las escuelas, y yo lo afirmo siempre. Y nunca me voy a avergonzar de la doctrina del Señor, de la doctrina de Cristo. Nunca me voy a avergonzar, aunque haya 20,000, 50,000 iglesias, 1,000,000 en contra de la verdad. No me voy a avergonzar aunque me señalen, porque mi Señor no se va a avergonzar de mí cuando esté allá arriba, pero si yo me avergüenzo de Él, Él también se va a avergonzar de mí por no haber dado testimonio. Como en el libro de Esther, Mardoqueo, todos los judíos se hincaban a Amán, que representa la idolatría, representa a Satanás, menos Mardoqueo. Y Amán le decía, ¿qué no te hincas a mí? ¿Qué no? No, yo solamente tengo un Dios. Y no le tenía temor, aunque preparó una horca Amán, en la cual fue colgado él, porque Dios estaba con Mardoqueo, por no adorar. Ahí están también Daniel. Ahí están los amigos de Daniel en Babilonia. No tuvieron temor a los decretos del rey Nabucodonosor. No tuvieron temor de la mayoría de la gente. Eran 3 los que no negaban la fe. Ya profetizando que somos pocos, pero sin importar que haya 1,000,000, son más los que están con nosotros, Dios, Cristo y todos los ángeles. Entonces, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, no te avergüences de hablar de la cruz, no te avergüences de hablar de la rectitud, no te avergüences de hablar, ni tampoco te avergüences de mí. Fíjese bien, preso suyo. Es muy importante, preso suyo. Sabemos que Pablo, por predicar la verdad, estuvo muchas veces en cárceles, en prisiones, igual que Pedro, igual que muchísimos cristianos que profesaron siempre la piedad y profesaron la verdad, y que hicieron frente y taparon bocas de leones. Pero aquí no está hablando de la cárcel física, aquí está hablando de 2 señores, o usted y yo, hermano bendito y hermana, ¿es preso y esclavo del diablo? ¿O es preso y esclavo de Cristo? No hay para más. En Romanos dice muy claramente que nosotros somos esclavos de la voz que escuchamos, sea para el pecado o sea para la justicia. No podemos tener a 2 señores. No podemos servir a 2 señores. Ahora bien, hay muchos que han regresado a la esclavitud y a la cautividad de Egipto. Hay muchos que esas cadenas que vino a romper Cristo Jesús, que son las cadenas del pecado que trajo Satanás, otra vez cayeron en el lazo de Satanás y están cautivos en el mundo. Entonces, preso en el Señor es estar en la cruz, es estar en sus pies. Es no ir al mundo, es no salirme de los linderos, como en el Antiguo Testamento habían linderos donde el pueblo no podía traspasarlos. Y esos linderos, yo no me puedo salir de los linderos y regresar abajo, regresar al mundo. Soy preso
a los pies de Cristo para la obra de Dios, para el negocio de Dios, porque fui comprado. Por eso dice, y no te avergüences de mí porque soy preso suyo. ¿Por qué? Porque estos grandes herejes hacen y tratan de confundir. Y recuerde que dice también Cristo, y muchos serán engañados, si fuere posible aún hasta los escogidos. Timoteo era un escogido que podía haber sido engañado, ¿verdad? Y que se avergonzara de Pablo, porque yo le digo que algunos exhermanos que estuvieron aquí y exhermanas que le daban gloria a Dios, que tuvieron un crecimiento espiritual y que me llegaron a querer como padre, ahora se avergüenzan de mí por haberle dado oído al diablo, al mundo. Por eso decía, no te avergüences de mí, preso suyo, no te avergüences de mí que estoy en la cruz, no te avergüences de mí, Timoteo, que soy un ser espiritual, no te avergüences, sino da testimonio, dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, pongamos atención, sino participa de las aflicciones del Evangelio. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Por venir a enseñar que los caminos que tenía el hombre no eran los de Dios, que fuimos creados para una situación muy diferente a las costumbres y a la sabiduría que habíamos adquirido por miles de años. Y cuando Jesús les dijo que ese camino nos llevaba para abajo, que nos arrepintiéramos y entráramos a una vida totalmente nueva, de costumbres desconocidas. Dura palabra. Dura palabra es esta. Pero Jesús no se avergonzó de la palabra de poder de Dios y del mensaje, porque en todo momento, sin importar la seducción, la oposición y las amenazas, Jesús nunca fue cobarde y nos trajo salvación. De igual manera, predicar la verdad, que es el Evangelio, que es la cruz, que es la verdadera y única religión, que no hay otra, que es el camino, que es la santidad, que es una muerte, que es la obra, que es amar a Dios y amar al prójimo, pues la mayoría no lo entiende, pero que no te intimiden, Timoteo. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. No te avergüences, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio y mejor participa de las aflicciones. Y las aflicciones son persecuciones, son vituperadas, son que nos hagan a un lado, son burlas, son que nos critiquen, es que nos diga que tenemos demonios, que no tenemos cobertura. Muy bien, participa, porque Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo, no va a entrar al reino de los cielos. Pero el que haya padecido y el que haya trabajado, va a reposar. Le voy a enjugar toda lágrima. Amén. Gloria a Dios. Así que, así decía también Pablo. ¿Para qué peleo con leones? ¿Para qué expongo mi vida? ¿Para qué estoy corriendo peligros con los de mi nación? ¿Para qué estoy predicando? ¿Para qué estoy sufriendo? ¿Para qué estoy en naufragios, en desnudos? Porque tengo la mirada puesta en el reposo eterno. Entonces, participen, hermanos, porque el día que usted predique la verdad, el día que usted predique y sea el verbo de Dios, el día que usted predique la cruz, que predique muerte, el mundo va a ser su enemigo. Recuerde que dijo Cristo, conste que se los digo, si a mí el mundo me aborrece, conste que se los digo, cuánto más a ustedes los aborrecerá. Y recuerde, el mundo son todos los cristianos y cristianas que no tomaron la cruz, que están en contra de la cruz, que están en contra de la santidad, que están en contra de que aquí somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso, que aquí no está nuestra estadía, que lo dejemos todo por basura y nos dediquemos el poco tiempo que Dios le ha dado a los hombres, pero con suficiente poder para hacer frutos dignos para la vida eterna. Esa es la verdad. Pero claro,
va a haber oposición siempre, porque sabemos que el trono de Satanás está aquí abajo. Entonces, participa de las aflicciones por el Evangelio, no por la mentira. Porque si se predica el Evangelio y la verdad, vienen las aflicciones. Entonces, váyase dando cuenta. Aquellos grandes apóstoles que les aplauden y que dicen, no, pues tiene 60 gentes, tiene 80, claro, tienen 100, tienen 1000, claro, claro que sí, porque no predican el Evangelio, porque no los vituperan. Entonces, esa es una manifestación también, hermano y hermana. Ahora, enfrenta las aflicciones, Timoteo, según el poder que Dios te da. Y aquí, deudores, no somos a la carne, no somos al diablo, deudores somos a quien nos salvó. Fíjese cómo le dice, quien nos salvó, Timoteo, quien nos rescató, quien nos resucitó, quien nos sacó del mundo. Sé grato, agradécele a Dios que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amén. Recuerde, muchos son los llamados, pero ¿cómo me llamó? Siendo un perro, siendo un animal, estando sucio, siendo una ramera. Pero me llamó y por medio de la sangre de Cristo Jesús me hizo santo. Santo es, me llamó para consagrarme. Me llamó y me compró para estar a sus pies. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué es el llamamiento? Nunca nos engañó Cristo en su evangelio. El llamamiento es santo. Ve y vende todo lo que tienes. Ve y deja padre y madre. Ve que los muertos se entierren a sus muertos. Ven tú y toma mi cruz para que seas mi discípulo. Busquen primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas, porque ustedes me buscan por lo de aquí abajo. Pero yo les digo, ahora, ese es el llamamiento santo, que Jesús y el evangelio nunca nos miente y siempre nos dice que en la vida por completo, que Dios nos compró. Así mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, no de espíritu a carne, porque el mundo me hace carne. Él nos llamó y nos hizo saber la verdad, por eso lo crucificaron y por eso pocos quisieron pagar el precio. Y no nos avergonzamos de predicar el llamamiento de Dios Santo. Que no se te olvide, Timoteo. Timoteo ya no está. Ahora es para nosotros. Que no se nos olvide. No conforme a nuestras obras. Nos salvó. No conforme a nuestras obras. Nos perdonó. Porque hasta el primer pueblo era pecador. ¿Qué dice la palabra? Que por el pecado entró, que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Por cuanto todos los hombres pecaron. Incluyendo el primer pueblo. ¿Qué dice la palabra? No hay un solo justo, no hay uno que busca a Dios, no hay uno quien entienda. Todos han desviado a una. Su garganta es sepulcro, de áspid, de veneno. Entonces, no porque lo mereciéramos, no por obras, sino por gracia, por su misericordia, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Según el propósito suyo, porque el propósito de Dios fue dejar una base por el primer pueblo para que llegara Cristo y que no por obras sino por fe fuésemos limpiados del pecado. Ese fue el propósito, así lo diseñó el Creador de los cielos y de la tierra. Gloria a Él, porque es perfecto, conforme a su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Y esa gracia, que gracias a Cristo murió y bajó y pagó y subió con su sangre y rogó al Padre para que todo aquel que en Él creyera recibiera como lengua de fuego esta presencia que es Emmanuel y Dios con nosotros y que nos las dejó para que antes de los siglos, antes de la ira de Dios, antes de la destrucción, podamos hacer frutos dignos mediante ese regalo inmerecido,
mediante ese bendito poder que nos trajo Cristo para poder cumplir con los mandamientos de amar a Dios y de amar al prójimo. Dice, pero, versículo 10, pero que ahora han sido manifestadas por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el bendito Evangelio. Muy importante, ¿verdad? Pero ahora, desde que vino Cristo Jesús, para esto apareció, para esto murió y resucitó, nos ha sido manifestada como paloma por medio del bautizo, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ya no en carne, como dijo Pablo. Si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. Y Cristo Jesús resucitó. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Su tumba está vacía. Por la aparición, por la resurrección, porque murió y subió al Padre, se nos fue dado esta gracia, se nos fue dado este bendito poder y esta manifestación de Dios, que hoy yo puedo dar testimonio. Porque este poder, esta manifestación, me ha permitido el privilegio de ver gente transformada de animal espiritual, incluyendo a este animal que era yo antes y que ahora sirvo a Dios. Como dice, nunca creí predicar el Evangelio, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Porque si a mí me hubieran dicho hace 20 años que iba a estar haciendo eso, hubiera sido imposible para mí. Me hubiera burlado, me hubiera reído. Pero ahí vamos. Se nos ha manifestado. Así como al primer pueblo se manifestó Dios con 10 plagas y abriendo el mar rojo, y el pueblo que creyó vio, el que participó de la sangre del Cordero Pascual y del sacrificio, pudo ver esos milagros. De igual manera, aquel que cree puede ver la manifestación de Dios en su vida y de los que nos rodean. Amén, gloria a Dios. Por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. Amén. El cual quitó la vida que llevábamos y mediante el Espíritu nos separó, quitó al diablo, el cual nos separó de la espiritualidad, de servir a Dios con toda su mesa, con todos sus pasatiempos, con toda la esclavitud que tiene en Egipto, con todos los dioses que hay en el mundo, pero Cristo Jesús, mediante el poder, mediante el Evangelio, nos quitó de imán, de esa fuerza que nos jalaba por naturaleza. Y que la manifestación del poder de Dios es estar ahora muertos en la carne, pero vivos para Cristo Jesús. Así que Satanás nos separa de Dios, que es la muerte, y Cristo Jesús viene y nos separa de Satanás y quita la muerte y nos regresa a la presencia de Dios. Quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Amén. ¿Por qué? Porque sin la luz, que es el Espíritu Santo, no puedo entender esta palabra que es vida. Porque esta palabra es vida. Pero esta palabra va mezclada y va acompañada con la presencia del Espíritu Santo. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea que si yo quiero leer la palabra sin el Espíritu, me mata, me hace pecador y nunca voy a poder hacer los mandamientos de Dios. Pero la letra con el Espíritu me da vida, porque cada mandamiento que yo practico es para alimentar a mi espíritu, para vivificar mi espíritu, para mantener mi espíritu en vida. Este es el nuevo pacto. Dice, y también sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Muy bien, esto de la inmortalidad, bendito hermano y bendita hermana, mañana lo amplío porque no me di cuenta, ya se me pasó la hora. Perdón,
Que la gracia y la paz estén con ustedes. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 17. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.